Querido Señor, te quiero alabar. En este día santo te quiero agradecer por esta oportunidad de grabar un tema, de estudiar aquí con los hermanos. Y deseamos que eso sea para la bendición de muchos más. Señor, recuérdanos de las cenas antiguas y de que esa generación de tu pueblo necesita comprender para ser preparado para las horas del juicio que están en la puerta. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema de hoy son los diagramas proféticos. No tengo certeza si voy a presentar solamente uno de los diagramas, o sea, el primero que llegó a la historia, el diagrama de 1843, o ambos, que parece a quien no sabe lo que contiene casi igual como el otro, el diagrama de 1850. Pero eso es el tema de nuestra hora. Históricamente, este diagrama, que llamamos el diagrama de 1843, llegó en el movimiento millerista en el año 1842. Entonces, ¿por qué se llama ese diagrama el diagrama de 1843? Por la simple razón que aquí en ese diagrama se anuncia la venida de Cristo en el año 43. Ellos creían a esa altura todavía que Cristo iba a venir a la tierra en el año 43. Aquí lo dice, aquí también lo dice. Por eso ese diagrama tiene el nombre, el diagrama profético de 1843. Pero fue propuesto su producción en una conferencia en mayo de 1842. En esa conferencia, dos hombres, uno era Carlos Fitch y el otro Apollo Hale, presentaron a la congregación su idea de poner todas las profecías que el movimiento millerista estaba enseñando y comprendiendo como la fe, la base de la fe de ese movimiento para llegar a las conclusiones de la venida de Cristo en 43 en un diagrama, para que sea más fácil de estudiarlo, para tenerlo visualmente presente. ¿Ok? Y ellos lo hacen, y aquí tengo un texto que relata brevemente este evento histórico. Es de Joseph Bates, Josué Bates, y su libro se llama La autobiografía de Josué Bates. Página 263, solamente en inglés, The Autobiography of Elder John Bates. Ahí dice lo siguiente: en mayo de 1842, una conferencia general se celebró en Boston, Massachusetts. En la apertura de esa reunión, hermanos Charles Fitch y Apollos Hale de Haverhill presentaron las profecías pictóricas de Daniel y Juan, que habían pintado en tela, con los números proféticos, mostrando su cumplimiento. Hermano Fitch, en la explicación de su carta antes de la conferencia, dijo, mientras examinaba estas profecías, había pensado que si él podía sacar algo por el estilo como en este caso lo presentó, simplificaría el tema y le haría más fácil presentar el tema en una audiencia. Muy bien, ¿no es cierto? Hoy diríamos eso es un método didáctico muy ampliamente usado, ¿no es cierto? El aprendizaje visual. Estos hermanos habían estado haciendo lo que el Señor había mostrado a Habacuc en su visión 2468 antes, diciendo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella, porque la visión aún es para un tiempo señalado. Tras un breve debate sobre el tema, fue votado por unanimidad a tener 300 litografiado, similar a que pronto fue cumplido. Ellos fueron llamados los diagramas de 43. Esta fue una conferencia muy importante. Entonces, ese diagrama que ellos habían propuesto
se produce 300 veces. ¿Por qué 300 veces? Porque los mileristas tenían 300 presentadores o ministros en su movimiento. Y para que cada uno tenga uno consigo y lo colgaban detrás de ellos, necesitaban 300. Ok, aquí hemos leído una explicación, un análisis que Bates hace. Dice que ellos cumplieron una visión que está en la Biblia. Y vamos a ir a ese texto que él menciona. Está en Habacuc, capítulo 2, el segundo versículo. Podemos empezar desde el primer versículo. Dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Ahora, eso, dice Bates, aplicación de ese versículo, que ellos tenían que escribir la visión y declarar en tablas, eso fue cumplido por Charles Fitch y Apollo Sale mediante este diagrama. Vamos a explicar un poco ese versículo aquí. Y para ello yo prefiero usar otra Biblia, en realidad es la Biblia de la Reina Valera Gómez, que fue traducida por un ministro en México, el hermano Gómez, y él ha tratado de acercar la traducción de la Reina Valera un poco más cerca a la Biblia inglés, la King James, que entendemos es la Biblia mejor traducida que nosotros tenemos hoy en día, más cerca al texto original, más cerca a lo que el Señor realmente quiso decir en su palabra. Ahora aquí traduce un poco diferente el texto. Habacuc 2, voy a leer versículo 1. Sobre mi guarda estaré. ¿Qué es una guarda? Una guarda, podemos decir una torre, sobre el cual el centinela se posicionaba para poder ver los movimientos de tal vez ladrones o enemigos y de esa manera anunciar de aquí arriba al pueblo lo que podía ser una amenaza, ¿no? Un ataque, y el pueblo que aquí abajo estaba y no veía, porque no tenía la posición, lo que iba a venir, entonces en ese momento podían huirse y esconderse y encontrar protección detrás de las murallas de la ciudad. Eso es más o menos la lógica aquí del centinela. Ahora, ese centinela era Guillermo Miller. Y él fue este hombre que hizo su trabajo bien. Porque como dice el texto, él estaba sobre su guarda. Él tenía sus pies firmes sobre la fortaleza y él estaba velando. Entonces no hacía nada mal, más bien era correcto y era bien el trabajo que hacía. Por supuesto, la fortaleza sobre la cual él se fundamentó era la palabra de Dios. Eran los fundamentos que en cada línea de reforma al comienzo se colocan, que Dios mediante los ángeles les había demostrado. Eran también, como dice Elena White en otro momento, eran los comienzos de la cadena de verdad que él había descubierto, él había entendido. Y entonces él estaba sobre la guarda anunciando los eventos cercanos al pueblo y lo rechazaron. No lo querían oír, no lo querían escuchar y de ahí
viene pues entonces su inquietud y él pregunta al Señor qué debe hacer. Y aquí el Señor responde en el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Daniel hace distinción entre diferentes visiones. Hay una visión general, total, toda la historia profética, y después hay otra visión que habla de los eventos finales, donde Cristo entra en acción al final de las grandes líneas proféticas. En este caso sería aquí la historia de él alrededor de octubre de 1854. Esa visión él tendría que escribir, tenía que facilitarlo de una manera para que todos podían verla más fácil. Y en esto aquí dice claramente la Biblia tenía que declararla en tablas. Esto se realizó pues en la historia de los milenaristas. Esto se produjo cuando ellos colocaron las verdades que Miller había descubierto sobre el diagrama de 1843. Y eso tenía su efecto, que vamos a ver luego. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, dice en el versículo 3, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ese versículo los milenaristas habían entendido. No lo habían entendido al comienzo, pero luego cuando pasó el tiempo, cuando ellos entraron en tiempo de demora, ellos entendieron que habían pasado por alto que la Biblia declaró que ellos van a pasar por un tiempo de tardanza. Ese tiempo llegó cuando ellos entraron en el primer chasco, 19 de abril de 1844, y tenían que esperar. Eso también es el momento en la parábola de las 10 vírgenes, cuando ellas esperaron al esposo que aparentemente estaba tarde. Entonces ese versículo aquí nos indica claramente que estamos hablando de la historia millerista. Miller entonces es el centinela. El pueblo que escuchó su advertencia eran los protestantes. La fortaleza eran las verdades proféticas que él y los otros milleristas habían entendido y que estaban proclamando. Y esas tablas sobre las cuales deberían declararse las verdades, la visión, eran esas tablas que ellos produjeron a partir de mayo 1842, el diagrama de 1843. Ahí tenían todas las verdades. Esas tablas representan el fundamento sobre el cual Miller y sus compañeros del mensaje estaban colocados firmemente. Bueno, entonces vamos a leer un testimonio inspirado, para tener un segundo testimonio aquí al texto bíblico que declaró este evento, unos 2300, ¿cuánto eran? 2000, como dice, más de 2000 años antes, ¿no es cierto?, de ese evento. 2468 antes. Ok, el testimonio inspirado. Ustedes tienen todos esos textos en el panfleto que estamos dando para acompañar esta serie sobre las sendas antiguas. Encontramos esto en Primeros Escritos, página 74. He visto que el diagrama de 1853 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Momento. ¿Qué dice? He visto. ¿Qué quiere decir con Elena White? Dice he visto. Quiere decir que él ha tenido una visión. Lo acaba de ver. No acaba de ver, lo ha visto. O de noche o de día en una visión. He visto que el diagrama de 1853, ese diagrama ya fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Entonces esa información a mí ya me bastaría. Si esto fue dirigido por la mano del Señor, ella lo vio en visión y que no debe ser alterado. Queridos hermanos, eso es un testimonio muy fuerte acerca del significado y la importancia de este diagrama que los milleristas han hecho. Y continúa ella, que las cifras eran como él las quería.
En inglés cifras también tú puedes traducir como figuras. En inglés dice figures. Es en realidad todo, o sea, los números, las figuras, ¿ok? Como él las quería, que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces, una equivocación fue cubierta por la mano del Señor para que no la podían ver. Esa una equivocación está aquí. La misma aquí otra vez. ¿Cómo dice Elia? Una equivocación. Y esa equivocación aparece múltiples veces o varias veces. De hecho, aparece 2 veces, aquí o acá, pero es el mismo error. Ya no son varios errores como los teólogos de nuestra iglesia hoy nos quieren hacer entender. Dicen ellos que aquí hay varios errores. 508, eso ya no vemos así, eso no fue una fecha que tiene relación continua. Aquí, como los milenaristas vieron que la quinta trompeta eran los musulmanes, árabes, y la sexta también, eso no es cierto. Eso es lo que hoy decimos nosotros, lo que hoy enseñamos nosotros, pero no es correcto. ¿Ya? Lo que aquí dice, eso es correcto. Dicen los teólogos que los 2520 es una profecía de tiempo que no es válida, pero aquí dice, fue dirigido por la mano del Señor y no debe ser alterado. Queridos hermanos, aquí tenemos un testimonio al cual ustedes se pueden aferrar, pueden agarrar esto y dicen, así es como el Señor quiso. Está escrito, está colocado en el diagrama por inspiración. Bueno, un segundo texto, inspirado también, encontramos en la colección de Spalding y Magan. Spalding y Magan. Una colección de textos que no ha sido traducido a español. Es casi el mismo testimonio que Elena White aquí deja, pero dice un poco diferente. Dice así: vi que la verdad debe presentarse claramente en tablas, que la tierra y su plenitud son del Señor y que los recursos necesarios para esto no se deben ser retenidos. Vi que la vieja carta, es esa carta a la cual ella se refiere, fue dirigida por el Señor y que ninguna cifra de ella debe ser alterado, excepto por inspiración. O sea, todo está bien, todo está correcto, no debe cambiarse, excepto la inspiración declara esto. Y la inspiración pidió que una cifra se cambie, y eso fue esa aquí. De 43 tenían que hacer 44. Y desde luego lo han hecho en ese diagrama del cual vamos a hablar en la otra presentación. Okay. Aquí ya no hay la fecha 43 como el punto terminante de los 2300 o 2520 años. Bien, se hizo eso, se cumplió. Entonces, que los milenaristas hicieron otro diagrama donde cambiaron algunas fechas no contradice entonces lo que él había dicho en primeros escritos, donde claramente no se permite alguna alteración, salvo pues por la inspiración. Vi que la vieja carta fue dirigida por el Señor y que ninguna cifra de ella debe ser alterada, excepto por inspiración. Vi que las cifras de la tabla fueron como Dios las quiere y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de ellas, de modo que ninguno debería verlo hasta que su mano fue retirada. ¿Cuándo fue retirada su mano? Pues en los eventos de la historia milerista, en junio de 1844, cuando llegó el clamor de medianoche, en los descubrimientos que Samuel Snow comunica al pueblo adventista, ahí fue retirada la mano del Señor y ellos vieron que no debería haber sido 43 el año terminante de las profecías, líneas proféticas, sino 44. Y luego ellos entienden que era el 22 de octubre de 44 en nuestro calendario donde las líneas terminaron. Ok. Hemos leído el texto de Habacuc entonces
hemos visto el testimonio del espíritu de profecía sobre ese diagrama. ¿Y por qué nosotros no conocemos ese diagrama? Pues así se llama la serie, ¿no es cierto?, de nuestras presentaciones. Las sendas antiguas. Preguntad por ellas, porque los hemos perdido. No estamos en otras sendas. Ya no juega un papel ese diagrama, ya no forma parte de lo que nosotros entendemos como fundamento de nuestra fe, de los materiales de estudio que nosotros deberíamos tener. Lo hemos olvidado, lo hemos redescubierto. O sea, ese diagrama, en realidad, los historiadores siempre sabían que había ese diagrama, ¿no? Existía y existe ese diagrama en 3 universidades. Una universidad, por lo menos lo que yo conozco, en la Universidad de Andrews, de nuestra iglesia, hay un diagrama en muy mal estado. En la Universidad de Loma Linda, en California, en la biblioteca Jaime White, hay 2 diagramas, este y este, en muy buen estado. Y también hay en la Universidad de Aurora, que no es adventista. En cerca de Andrews hay otro diagrama de 1853 en muy buen estado. ¿Ya? Yo he podido ver a esos diagramas en Loma Linda y Aurora. Y en Aurora aproveché la oportunidad de ver también la colección de cartas de Guillermo Miller, que los conservan en una gran colección de cartas. Y una carta específica me interesaba, era una carta de Charles Fitch, que él hizo antes de presentar ese diagrama a Guillermo Miller, donde él tenía una inquietud acerca de una fecha, 508, antes de colocarla aquí en ese diagrama. Interesante, él investigó antes lo que él después iba a aceptar y defender. ¿Ya? Lamentablemente no sé, no me podían decir si hay una respuesta de Miller a esa pregunta, a esa carta de Fitch. Sería interesante ver cómo él explica muy bien. ¿Cuál es el siguiente texto? Tal vez simplemente colocar aquí como otro testimonio. Ese es un texto de Jaime White. En el texto que él escribió, The Third Angel's Message, el tercer mensaje angelical, página 2. Dice lo siguiente. Voy a leer un poquito de ello. Dijo por medio del profeta, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Habacuc 2:2. Todo el pueblo adventista una vez creía que la publicación de las visiones de Daniel y de Juan de las visiones de Daniel y Juan en el diagrama, del cual los mensajeros veloces enseñaron en 1842 y 43, fue un cumplimiento de esa profecía. Él nos recuerda que todo el pueblo adventista una vez creía eso. Pues en su propio tiempo aparentemente ya no creían todos esto. Él escribió esto en 1850. ¿Ya? Pero una vez creían que fue un cumplimiento de la profecía y así fue. Pero, continúa, y la incredulidad de los que dudan ahora no prueba que todos estábamos equivocados entonces. O sea, él defiende el cumplimiento de esa profecía de Habacuc mediante ese diagrama. El paso del tiempo y la recaída perpetua y la incredulidad de los adventistas no han cambiado esta verdad de Dios a una mentira, pero sigue siendo verdad todavía. O sea, ¿qué significa eso? Esos testimonios son muy fuertes. Tenemos el espíritu y profecía, tenemos Jaime White, el líder del movimiento adventista después del gran chasco, defendiendo lo que está aquí. Son verdades. Dios quería esto. Eso es el fundamento que fue colocado en el movimiento millerista. Sobre ellos han edificado todo lo que creen. De ahí nosotros hemos edificado. Sobre esto nosotros construimos. Se construyó la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Y irónicamente, ese fundamento ya fue removido. Muchas cosas ya no creemos. ¿Okay? Hemos leído ya en otra presentación una visión de Elena White donde ella ve que aparece gente que saca pedazos del fundamento y lo quiere cambiar y quiere colocar otro fundamento. Entonces aquí hemos visto la inspiración, hemos visto el texto de Habacuc, dos testimonios que hablan de ese diagrama. Hemos visto que Miller era ese centinela que él avisaba al pueblo, que el pueblo rechazó a ese mensaje y en su preocupación, entonces pide a Dios ayuda, Dios le dice, haga eso. Escribe la visión de los 2300 y 2520 años y ponle en una tabla. Okay. Muy bien, continuamos. Siguiente texto. También pueden encontrar un reportaje de esto en El conflicto de los siglos, página 309. 390 es un libro un poco más accesible que los otros que estamos usando aquí. Quiero decir dos cosas más, básicamente, en esta presentación. Una es un resumen de las verdades aquí y la otra es las consecuencias. Primero, tal vez el resumen. ¿Qué hay en ese diagrama? Bueno, antes que yo explico lo de ese diagrama aquí que tenemos, que ustedes ven aquí en este video, esa es una reproducción, una nueva versión que nosotros hemos hecho traduciendo ese diagrama al español. Por supuesto, el original está en inglés, tiene otros dibujos, pero hemos tratado de ser lo más fiel posible en todo esto. Pero ustedes pueden bajar en nuestra página web el diagrama original y aquí también lo pueden ver. Muy bien. ¿Qué tiene ese diagrama? Aquí tenemos, este diagrama está estructurado de la siguiente manera. Tenemos columnas. La primera columna, eso es el libro de Daniel 2. ¿No? Aquí lo que en Daniel 2 se ve está mostrado. Aquí colocado ese diagrama con las explicaciones y algunos textos. En paralela, la segunda columna, Daniel 7 y 8. Eso entonces funciona de esa manera. Tenemos una columna de aquí arriba para abajo, pero a la vez funciona paralelo. ¿No? Esta parte aquí, que es el pecho de plata, los brazos de plata, representa el Medio Persia, y Daniel 7 es el oso, y Daniel 8 es el macho cabrío con dos cuernos. Entonces ese diagrama funciona de esa manera, de arriba para abajo, pero también verticalmente. Y luego tenemos horizontalmente. También tenemos la tercera columna, que son algunos hitos históricos, algunas fechas importantes, comenzando con la primera fecha, 677. ¿Qué pasó allá? En este año Israel fue llevado al cautiverio, como dice aquí, y eso da inicio a la profecía de los 2520 años, terminándola en el año 1143, en realidad 44, pero como ellos habían entendido en ese momento todavía 43. Y las otras fechas aquí importantes, grandes hitos, 1449 tiene que ver con las trompetas, la sexta trompeta, son colocados en esa columna. En la última columna tenemos como sectores de temas diferentes, temas prominentes, la profecía de los 2300, cuando comenzó, cuando terminó, la profecía de los 2520, cuando comenzó, cuando terminó, cómo funciona la lógica de esa profecía, cómo funciona la lógica de la profecía de los 1260 años, otras profecías más, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, etc. Eso es básicamente ese diagrama. ¿Ya? Las grandes verdades de las profecías del libro de Daniel y algunos hitos del libro del Apocalipsis en un diagrama. Adicionalmente los textos que explican, los versículos bíblicos, algunos textos aclaratorios de historiadores y las fechas. Y también tenemos aquí una línea de los años, más o menos corresponden, eso es la idea, los eventos a esa línea.
Ok, eso es el diagrama en resumen, en muy pocas palabras. Deberían sentarse ustedes, tomarse ese diagrama y ir fecha por fecha o símbolo por símbolo estudiarlo. Como ya dije, lo pueden estudiar de aquí arriba hacia abajo. Así funciona. Y si ustedes hacen eso, ¿qué hacen? Ustedes estudian el fundamento de nuestra fe. Ustedes estudian lo que los milleristas habían comprendido y enseñado. Ustedes colocarían para sus vidas el fundamento que Dios colocó en el movimiento millerista. Lo colocó en esa historia aquí. Guillermo Miller proclama por la primera vez en el año 31, 1831, lo que él había comprendido en público. En 1840, el movimiento adventista recibió grande poder porque se cumplió lo que aquí está incluido en la información de la sexta trompeta. De aquí el movimiento empezó a ser grande y las verdades entonces fueron colocadas. Todo eso que vemos aquí ya estaba listo para ser proclamado en el año 42 cuando ellos hacen ese diagrama. El fundamento. Los que han estudiado tal vez la serie que nosotros tenemos sobre las líneas paralelas o las líneas de reforma, en esas líneas ustedes ven una lógica, como siempre Dios trabaja. En el comienzo Dios coloca el fundamento, a un aumento de conocimiento para el mensajero de Dios y el mensaje que él lleva para su generación coloca el fundamento. Y eso es lo que pasa aquí. El fundamento es colocado y 42 ya está. Ya está. Ok, les quiero animar, les quiero motivar a hacer ese estudio. Ya a veces nosotros nos perdemos un poco y no sabemos dónde empezar y dónde estudiar y qué tema primero y qué tema después, qué lógica. Pero aquí con ese diagrama ustedes tendrían una ayuda didáctica. ¿Ok? Muy bien. Después, lo que yo dije es qué eran las consecuencias de ese diagrama. Las consecuencias. Cuando en mayo 42 los milleristas publican ese diagrama, en el siguiente mes tenía una respuesta. Y esa respuesta fue que, vamos a leer un texto de Testimonios para la Iglesia en tomo 1, páginas 26. En junio de 1842, el señor Miller presentó una segunda serie de conferencias, junio 42, en Portland. Consideré un gran privilegio poder asistir, porque me había desanimado y no me sentía preparada para encontrarme con mi Salvador. Esta segunda serie despertó una conmoción mucho mayor que la primera. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al señor Miller. Obviamente, si algo está tan claramente escrito, tiene un efecto. Las iglesias habían abierto las puertas para Miller, porque era bienvenido, porque traía mucha gente. Pero ahora ellos vieron, no, eso es lo que esos hombres enseñan. Cristo viene 43, o sea, próximo año, no. Vamos a cerrar las puertas a eso, no podemos ya más permitir ello. Entonces eso fue un resultado inmediato. Lo que Dios introduce aquí como fundamento de nuestra fe es algo que nosotros no podemos tener como una lectura superficial. Es algo que produce en cambio en nuestras vidas. Y aquí, con años de paciencia, llegó el momento donde los que escuchaban el mensaje tenían que encontrar consecuencias en sus vidas, tenían que tomar una decisión en favor o en contra. Y esto fue que produjo ese diagrama. También, lo que pasa, ustedes pueden leer eso en el texto, lo que pasa es que Guillermo Miller hasta ese punto había usado un sí en sus prestaciones. Si esto es cierto, entonces el Señor vendría en 43 y nunca quiso ser muy específico. Otros oradores del mensaje le apretaron un poco a Miller y dijeron, mira, eso es lo que nosotros creemos, está claro, la escritura es clara, no hay duda en ello, tenemos que ser específicos. Y Miller se convirtió en un orador específico a partir de ese momento y en su mensaje ya no dejaba esa pequeña duda que
que hasta ese momento no quería, lo que hasta ese momento incorporaba. Bueno, entonces tenemos aquí ahora una visión general de ese diagrama. Creo que usted tiene una introducción. Quiero terminar con dos textos. Uno es otra vez de Leroy Froome, que comenta un poco sobre el diagrama. Dice lo siguiente: el predicador millerita no necesitaba hacer más que colgar uno de estos diagramas para cautivar los intereses de una audiencia. Por ejemplo, en julio de 42, después de asistir a una de las conferencias milleristas, Himes volvía a casa por la embarcación costera de Bangor, Maine, a Boston. A pesar de un poco de mareo, colgó su diagrama y disertó sobre las profecías a los pasajeros. O sea, eso es lo que ellos hicieron. Obviamente ellos tenían consigo ese diagrama. Y si tenían la ocasión, lo colgaron y empezaron a explicar. Y cautivó mucho interés. Obviamente cautiva mucho interés. Si ustedes cuelgan eso en su hogar, ustedes van a ver. Los niños se van a poner y van a mirar. ¿Y qué es esto? ¿Y qué significa esto? Aquí uno puede explicar. Aquí uno tiene la lógica. Todo está construido. El Señor lo quiso así. El Señor dirigió la mano de esos hombres que lo han hecho. Jaime White, otra vez, ahora la última cita que quiero compartir con ustedes. Este texto se encuentra en The Advent Review, en Sabbath Herald, en la revista de diciembre de 1850. Fíjense lo que Jaime White escribió. Era el testimonio unido de profesores y materiales sobre la segunda venida, mientras colocados sobre la fe original, que la publicación del diagrama era un cumplimiento de Habacuc 2, 2 y 3. Yo tengo esa convicción. Espero que ustedes han podido ver los argumentos y esa fue la fe de los adventistas, de Elena White también, que ese diagrama fue el cumplimiento de Habacuc 2. Ahora continúa, si el diagrama era un tema de la profecía, y en paréntesis continúa, y los que niegan esto abandonan la fe original, entonces se deduce que 457 a.C. fue el año que da comienzo a los 2300 días. Él quiere llegar a otro argumento, pero en una paréntesis, digamos, él dice, esto fue el fundamento de nuestra fe. Los que niegan ese diagrama, niegan el fundamento de la fe original. Era necesario que en 1843 debía ser primer tiempo publicado a fin de que la visión debía tardar. Entonces él explica la problemática con el error. Queridos hermanos, en las primeras presentaciones de esta serie yo he hablado sobre el fundamento de nuestra fe. Cuando llegó, en qué momento, abarca esas fechas aquí, en esos años. Pero todo esto, lo que era el fundamento de nuestra fe, lo que nos separó de las iglesias protestantes, fue colocado en ese marco de ese diagrama. Aquí están las verdades. Sobre ello nosotros deberíamos colocar nuestros pies. De ahí en adelante podemos investigar otros temas. De ahí en adelante tenemos la seguridad y la base firme para comprender todas las otras cosas. Esto es esencial. Tenemos mucho interés por profecías, por los eventos finales, por los presidentes americanos, por lo que dice el Papa, pero queridos hermanos, sin los pies firmemente colocados sobre ello, corremos el peligro y muy fácilmente corremos el peligro de perder el rumbo correcto y de ir a una dirección errada, de llegar a conclusiones falsas. Queridos hermanos, les quiero motivar, les quiero llamar a estudiar ese diagrama, a tomarlo y a colocarlo como un fundamento de nuestra fe, así como los pioneros lo han entendido y lo han hecho. Amén. Querido Señor, en nuestro tiempo hemos visto que había un diagrama que tú has dado a tu pueblo para que tenga un efecto fuerte en el movimiento millerista.
para que nosotros hoy en día nuevamente también podamos aprovechar de ello y de una manera bastante simple y resumida ver lo que es que tú has colocado como fundamento de nuestra fe. Te alabamos, Señor, porque lo tenemos en nuestras manos, nos tenemos en diferentes idiomas traducido y, Señor, pido tu bendición para que los hermanos toman el tiempo, ven la seriedad de ello y se aferran a lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.